Vamos a la primera carta de Juan, que venimos reflexionando en estas últimas semanas, y es muy rico, entiendo todo lo que nos dice aquí, tanto para poder adquirir una mayor comprensión de la palabra del Señor y de esa manera aplicarlo a nuestra vida, ¿no? A nuestra realidad. Primera de Juan, capítulo 1. Voy a leer todo el capítulo, que son los 10 versículos, son los que venimos leyendo, y bueno, hermanos, espero que cada vez que lo leemos, que lo venimos haciendo bastante seguido, podamos recordar y tener en nuestra mente esto que el Señor nos dice, ¿no? ¿Y qué nos dice? Hablando Juan, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y les anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Entonces lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con sus hijos y con su Hijo Jesucristo. Esto ya lo volvemos a leer, hermanos, y nos interpela en que eso que hacía Juan y que hizo los otros apóstoles es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Nosotros no tenemos al Señor físicamente delante nuestro para verlo, oírlo y tocarlo físicamente, pero sí el Señor está con nosotros y podemos tener esta relación personal con Él. Y bueno, la tarea es la misma, hermanos, poder dar testimonio de eso, lo que nosotros vivimos, lo que nosotros vemos, lo que experimentamos con Él, poder transmitirlo a otro, un poquito lo que decía Mirta al comienzo también, ¿no? Entonces, bueno, eso ya es un llamado para nosotros. Versículo 4. Estas cosas les escribimos para que su gozo sea cumplido. Hermanos, el gozo del Señor puede cumplirse en nuestras vidas. Él lo promete. Y como vimos, es un gozo de base. Es un gozo que no se sustenta en las situaciones que van y vienen de esta vida, sino que es un gozo en lo profundo del corazón, que se sustenta en nuestra relación con el Señor, en la esperanza, en la salvación, en la herencia que sabemos que tenemos en Él. Sigue diciendo el versículo 5. Este es el mensaje. Este es el mensaje que hemos oído de Él y les anunciamos. ¿Cuál es el mensaje? Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Porque habíamos dicho que es incompatible la luz y las tinieblas, ¿no? No se pueden juntar. O hay luz, o se tapa la luz y hay tinieblas. No puede haber luz y tinieblas a la vez. Entonces, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad, porque Dios es luz. Y si estamos con Él, estamos en la luz. Y nos habla de la comunión. Por eso sí, yo repito por ahí un concepto que ya dije, pero para que lo recordemos y nos sirve también para pensar, es que si estamos caminando la vida y por ahí las cosas no las vemos muy nítidas, no las percibimos muy nítidas en nuestro andar y a nuestro alrededor, bueno, revisemos nuestra relación con el Señor, porque cuando estamos en Él y estamos en comunión con Él, dice que, bueno, su luz ilumina todo, ¿no? Y nos da claridad, nos da certeza, y no vamos a andar como Mirta cuando ahí anda por las calles del barrio con las luces de la calle apagadas. Entonces, por eso es importante estas cuestiones prácticas o ejemplos, porque nos ayudan a pensar en cuestiones más profundas. Cuando andamos caminando la vida y nuestra percepción de las situaciones quizás no es todo lo clara que debiera ser, bueno, pensemos en cómo está nuestra comunión con el Señor, porque Él es luz y nos guía por la luz. Pero ¿qué dice a diferencia del versículo 7? Si andamos en luz, como Él está en luz, como recién decíamos, tenemos además comunión unos con otros, además de la comunión con el Padre, tenemos comunión unos con otros porque esa luz nos conduce a esa comunión, ¿no? Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado,
le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Se acuerdan que vimos que en estos versículos 7, 8, 9, 10 repite varias veces la palabra pecado? Pero no siempre, si bien el sentido de fondo, de base, es el mismo, porque el pecado es pecado, pero en cada versículo tiene un significado especial y particular al referirse al tema del pecado. El versículo 7 al final dice: la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Todo, al hablar de todo pecado se refiere a cualquier concepción del pecado, que ahora vamos a hablar algunas diferentes. Bueno, la sangre de Jesucristo es válida, es apta, es suficiente para todo pecado. Aún el pecado más terrible que nos parezca, la sangre de Jesucristo también lo limpia. Cuando vamos a Él y nos entregamos a Él y le pedimos que nos limpie de ese pecado, que nos perdone y nos limpie de ese pecado. Todo pecado, no hay pecado que escape del poder salvador y limpiador de Jesucristo para con nuestras vidas. Después en el versículo 8 dice: si decimos que no tenemos pecado. Al hablar del tener pecado se refiere a la condición de pecador. Los seres humanos somos pecadores. Nosotros que conocemos la palabra de Dios y que tenemos noción de estas cosas, nos damos cuenta que es fácil darnos cuenta que todos somos pecadores. Pero hay gente que no lo entiende así. De hecho, sin ir más lejos, antes de ayer estuvimos con María José en una reunión familiar y estuve hablando con una persona que me decía: yo soy buena. ¿De acuerdo que yo comenté el otro día? Si nosotros conocemos gente, bueno, estuve hablando con una. Yo soy buena y yo quiero el bien de la gente y yo ayudo y de vez en cuando voy a la iglesia. La Biblia, nada, la Biblia, qué sé yo, ¿quién me dice que la Biblia es la palabra de Dios? Bueno, o sea, todas esas cosas me decía ella a mí, ¿no? Y bueno, yo trataba de explicarle todo esto que nosotros, sentados en una mesa y charlando, que no es el ámbito más propicio, pero dentro de lo que podía explicarle, que ninguno de nosotros somos buenos, tan buenos como para poder ser hijos de Dios, porque el pecado nos separa de él. Entonces tenemos que reconocer, lo primero es reconocer que somos pecadores, que tenemos pecado, porque el pecado forma parte de nosotros, de nuestra existencia. Claro, leíamos recién del versículo anterior que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Él nos puede dar una nueva naturaleza, Él puede transformar nuestras vidas, de manera tal que ese pecado, si lo entregamos al Señor, si lo reconocemos y lo entregamos, Él nos perdona y nos limpia, nos transforma. El versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados. El versículo anterior decía: tenemos pecado. Acá dice nuestros pecados. Hablar de nuestros pecados que tenemos que confesar son los pecados que cometemos, ¿no? Como dijimos, ya sea por acción, por omisión, por pensamiento, son los pecados puntuales, específicos que cometemos. ¿Qué dice que tenemos que hacer? Tenemos que confesarlos a Dios, para que Él, viendo nuestra condición de arrepentimiento, de reconocimiento del pecado que lo hemos cometido, de arrepentimiento, de confesión, dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos. Y se acuerdan que yo les expliqué que esa palabra confesar venía de la raíz de la palabra que para nosotros es homologar. Homologar es dos partes ponerse de acuerdo. Nos ponemos de acuerdo en que tal cosa es así, homologamos eso. Entonces, ¿con quién tenemos que homologar nosotros el tema del pecado? Bueno, tenemos que homologarlo con Dios. Quiere decir que nosotros tenemos que ponernos de acuerdo con Dios en relación a reconocer el pecado y pedirle perdón de la manera que Dios quiere que le pidamos perdón, de la manera que Él nos enseña en su palabra. Porque, hermanos, a veces nosotros tendemos a veces a acomodar algunas cosas. Y algunas cosas que Dios dice que son pecados, bueno, para nosotros no son tan pecado, o las tratamos de disimular, y decimos, bueno, no, por eso era otra época, ahora en esta época las cosas cambiaron, o lo que sea. Bueno, hermanos, Dios nos dice, para que Él nos perdone y nos limpie, tenemos que reconocer que lo que Él llama pecado es pecado delante de Él. Y pedirle perdón de la manera que Él dice que tenemos que pedir perdón.
por medio de Jesucristo, porque su sangre es la que nos limpia de todo pecado. Y el versículo 10 dice, si decimos que no hemos pecado, vuelve a hablar de la comisión del pecado, de cometer pecado, le hacemos a él mentiroso. Yo decía que esto tiene que ver con la persistencia en el pecado, la persistencia del pecado, saber que hay pecado, pero decir, bueno, eso no es pecado, para mí no es pecado. La Biblia dice que es pecado, pero no, para mí no es pecado. Entonces, si decimos, sabemos que somos pecadores, pero no reconocemos el pecado que cometemos, bueno, ahí estamos haciendo a Dios mentiroso. Andar en luz, comunión con Dios, comunión con los hermanos. No andar en luz equivale a andar en tinieblas como consecuencia del pecado que hay en nosotros. Luz y oscuridad son incompatibles. Y decir lo contrario de eso es ser mentirosos, convertirnos en mentirosos. El hablar de mentir está mencionado en el versículo 6, en el 8 y en el 10, donde dice que tratamos a Dios de mentirosos. Y termina entonces este capítulo 1 referido a este tema e inmediatamente nos introduce en el capítulo 2. Donde en el capítulo 2 voy a leer el versículo 1, vamos a leer de a 1, vamos a ir de a 1, ¿lo tienen allí? 1 Juan capítulo 2, bueno, habiendo dicho todo esto, ¿qué sigue diciendo Juan? Hijitos míos, Juan era anciano, ya recuerdan que eso lo dijimos hace algunas semanas atrás cuando empezamos a hablar de esta carta. Juan era anciano y él tiene esta frase tierna, esta expresión cariñosa como de un padre o de un abuelo que con amor se dirige a aquellos que le están escuchando, están recibiendo su escrito, para que entiendan que esto que les va a decir es sumamente importante. Y como que nos dice, bueno, quiero que entiendan esto, hijitos, préstenme atención, se los digo por su bien. Se los digo por su bien. ¿Y qué nos dice Dios a través de Juan por nuestro bien? Estas cosas les escribo para que no pequen. Dice así en sus Biblias. Estas cosas les escribo para que no pequen. Hermanos, ¿cuál es la regla? ¿Qué es lo normal para el Hijo de Dios? No pecar. Esa es la regla. Eso es lo normal en la vida del creyente, no cometer pecado. Ahora bien, si la tendencia de uno es continuamente al pecado, si todas y cada una de las veces alguien cae en el pecado, todas y cada una de las veces, y peor aún, si practica el pecado y no se le mueve un pelo, como si nada pasara, bueno, esa persona debía revisar profundamente su conversión y su relación con Dios. Porque quien hace eso, evidentemente niega en los hechos, en la práctica, el poder regenerador del Espíritu Santo. Entonces, la norma, la regla, lo normal para el creyente es no pecar. Esa debe ser lo normal en nuestra vida. Porque si Dios dice que afirma, ¿no?, que hace algo en la vida de las personas, si afirma que su presencia en la vida de quien le recibe transforma las mentes y los corazones de tal persona, y eso no ocurre, hay una de dos posibilidades. O Dios es mentiroso, o la persona en cuestión dice que es hijo de Dios, pero en realidad no lo es. Entonces, lo normal, la regla, hermanos, para nosotros, lo normal es esta: no pecar. Estas cosas les escribo para que no pequen. Ahora bien, indudablemente que el riesgo de pecar está latente en todos. Y eso lo reconoce a continuación. Fíjense cómo sigue el versículo 1. Hijitos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, entonces, bueno, ¿por qué dice esto? Bueno, porque evidentemente alguna vez volvemos a pecar.
Pero la propia expresión, la propia frase que recién hemos leído, si bien reconoce la posibilidad de pecar, tiene implícita la excepcionalidad de esto. Les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado alguna vez, entonces el pecado es la excepción en nuestras vidas. Claro, tenemos la tremenda tranquilidad de que si pecamos y homologamos esta situación con el Señor, homologación que ya expliqué antes, de que se refiere tanto a asumir como pecado lo que Dios dice que es pecado, y también homologar la manera en que debemos actuar en ese caso, tenemos la tranquilidad tremenda de que si pecamos y homologamos esa situación con el Señor, tenemos un, ¿cómo dice ahí? ¿Un qué? Un abogado. Tenemos un abogado que nos auxilia delante del Padre. ¿Quién es el abogado? Jesús, Jesucristo el justo. Entonces, dice el versículo completo, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Eso es lo normal. Ahora bien, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Quisiera detener un poquito en esta palabra abogado, para que podamos entender lo que quiere poner, lo que pone Juan acá cuando escribe esto. En el original griego la palabra que utiliza Juan aquí es parakletos. Parakletos, con K, parakletos, escrito en griego. Esa palabra parakletos significa el que acude en ayuda o auxilio de alguien que lo necesita. Repito, el parakletos es alguien que acude en auxilio o en ayuda de alguien que necesita de su ayuda. En este caso, cuando nosotros pecamos, la única manera para poder solucionar y salir de ese problema es acudir a la ayuda de Jesucristo. Por eso Jesucristo es nuestro parakletos. Y como aquí se refiere al tema de solucionar el tema de la cuestión del pecado, por eso lo presenta como un abogado. Es que quien se presenta delante nuestro, delante del Padre, para que cuando nosotros vamos a Él en su nombre, diga, mirá, fulano de tal viene a pedir perdón por sus pecados, reconoce su condición, reconoce el pecado que ha cometido, se reconoce como pecador, está arrepentido, pide perdón, y el que se presenta es Jesucristo. Ahora bien, Jesucristo es nuestro parakletos, pero no es el único parakletos que tenemos. Los creyentes tenemos dos parakletos. Como bien puso Roberto ahí, para el otro parakleto que tenemos los creyentes es el Espíritu Santo. 5 veces se menciona esta palabra parakletos en el Nuevo Testamento. Las 5 veces las menciona Juan. Esta vez aquí en su carta, para hablar de Jesucristo como nuestro parakleto, aquel que acude en nuestro auxilio para que podamos ser perdonados y limpiados de nuestro pecado. Y en el Evangelio, en su Evangelio, en el Evangelio de Juan, menciona 4 veces esta palabra para referirse al otro parakletos, que es el Espíritu Santo. Vamos a Juan, al Evangelio, capítulo 14. Juan, capítulo 14. Acá entre los capítulos 14, 15 y 16, Juan habla 4 veces del parakletos referido al Espíritu Santo. Antes de leer los pasajes, dijimos entonces que Jesucristo, como parakletos, acude en nuestra ayuda cuando pecamos. Tanto cuando necesitamos el perdón judicial como cuando necesitamos el perdón paternal. ¿Se acuerdan que estos conceptos los hablamos creo que el jueves pasado? El perdón judicial es el perdón que nos perdona de la paga del pecado, que es la muerte. Ese perdón judicial ocurre una sola vez. Cuando aceptamos a Jesucristo, Dios nos perdona de nuestra condición pecadora y nos convierte en sus hijos. Pero siendo hijos, como dijimos antes, volvemos a cometer algún pecado
pretendidamente de vez en cuando y excepcionalmente, y ese pecado también necesita de perdón. Pero en ese caso ya no vamos a Dios como aquel que necesita, a quien tenemos que ir para que nos saque de nuestra condenación, a la cual estamos condenados por estar en pecado. Ahora ya no estamos en eso, pero sí para que nos perdone el perdón paternal. Es el hijo que va al Padre para decir: Padre, he pecado, necesito que me perdones, quiero que me restaures, que me limpies, volver a restaurar esa comunión. Bueno, ese es el Paracleto de Jesús. El Paracleto del Espíritu Santo acude en nuestra ayuda. ¿Para qué? Ahora vamos a leer los pasajes, pero en forma genérica vamos a decir que es para que podamos crecer en la comprensión de la vida que Dios tiene para sus hijos, comprendiendo y aplicando la palabra de Dios y ayudándonos entonces así a hacerlo. Vamos a leer los pasajes. En el capítulo 14 de Juan, los versículos 16 y 17. Acá está hablando, todos estos versículos que vamos a leer, está hablando Jesús a sus discípulos y les dice, Juan 14, 16. Jesús dice: y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Porque Jesús no iba a estar con ellos para siempre. Él estaba por partir. Físicamente Jesús ya no iba a estar con ellos dentro de poco. Pero dice: yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador, y este sí va a estar con ustedes para siempre. Jesús, si estuviera físicamente con nosotros, ¿dónde estaría? ¿En qué lugar estaría? Estaría en Jerusalén, qué sé yo, ahora que están ahí. ¿Dónde estaría Jesús físicamente? No podría estar con todos nosotros, obviamente. Entonces dice: yo me voy y va a venir alguien que va a estar con ustedes. ¿Quién es este? El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. El Espíritu Santo está en la vida de los hijos de Dios. Está con nosotros para siempre, en todo momento y en cada uno de nosotros. Por eso dice, en otro pasaje que después lo vamos a leer, lo podemos leer ahora. A ver si esperen que encuentre cuál es. En el capítulo 16, versículo 7. Dice Jesús: pero yo les digo la verdad. A ustedes les conviene que yo me vaya, dice Jesús. Porque si yo no me voy, el Consolador no vendría a ustedes. Pero si yo me fuere, se los enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Nos hará entender, nos dará la posibilidad de entender lo que Jesús ha hecho. ¿A dónde dice eso? Bueno, lo dice en otros pasajes. Fíjense el 14, 25 y 26. Les he dicho estas cosas estando con ustedes. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, aclara, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Y en el capítulo 15, versículos 26, dice: cuando venga el Consolador, a quien yo les enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Cuál es la palabra que utilizan estos pasajes para referirse al Espíritu Santo? Consolador. Y esta palabra consolador, en estas 4 veces que escribe Juan, es la palabra paracletos. La misma palabra que utiliza en la carta para referirse a Jesús. Lo que pasa que, ¿por qué utilizan una abogado y la otra utiliza consolador? Por la función, por la tarea, por la misión de Jesús distinta del Espíritu Santo. Jesús es paracleto, acude en nuestra ayuda, en nuestro auxilio. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener perdón y limpieza de pecados. El Espíritu Santo es el paracleto de Dios para acudir en nuestra ayuda en estas situaciones que hemos leído recién y muchas otras que dice, que yo definí al principio genéricamente, diciendo que es para ayudarnos, para que podamos crecer en la comprensión de la vida que Dios tiene para sus hijos, entender, comprender y aplicar su palabra. Esa es la tarea del Espíritu Santo.
Entonces, acude en nuestra ayuda, pero en una función distinta que la de Jesucristo. Leímos antes, en el 14:16, que decía Jesús: yo rogaré al Padre y les dará otro consolador. ¿Vieron que dice así? ¿Por qué decía les enviará otro Paracletos? Porque el primer Paracleto era Él, Jesús, y iba a enviar a otro Paracletos, el Espíritu Santo, para esto que hemos estado leyendo recién. Y aclara bien que se trataba del Espíritu Santo, aunque ellos todavía no entendían bien cómo era todo esto. Por eso en el 15:12 dice, bueno, acá hay cosas que ustedes no pueden entender todavía, pero bueno, ya las van a entender después, les dice a ellos ahí, ¿no? Entonces, Jesús es el Paracletos que se presenta por nosotros delante del Padre, para obtener el perdón para nosotros. Mientras que el Espíritu Santo es el Paracletos de parte del Padre para con nosotros. Esto se vuelve a expresar en otros textos de la palabra de Dios. Yo quisiera que leamos dos. En Romanos 8:26 vuelve a repetir esta idea en cuanto a la función del Espíritu Santo. ¿Qué dice Romanos 8:26? ¿Alguno lo quiere leer? Y de igual manera el Espíritu Santo nos ayude en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Paracletos, el Espíritu Santo, nos ayuda en nuestra debilidad, para que nos afirmemos, para que caminemos, para que vayamos, para que sigamos adelante, para que aprendamos, para que vivamos como Dios quiere. Y en Hebreos 7:25 nos habla entonces del Paracletos Jesús, en otra función. Porque ¿qué dice respecto de Jesús en Hebreos 7:25? Dice así, por lo cual Jesús, viene hablando de él, puede también salvar perpetuamente, esa es su función de Paracleto, salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Jesús intercede por nosotros para el perdón y limpieza de nuestros pecados. Porque, hermanos, la tarea del perdón, el obtener el perdón de Dios, incluye estas dos facetas: el perdón del pecado y la limpieza. Porque Dios quiere que vivamos limpios. Obviamente que reconoce, el Señor sabe que de vez en cuando nos vamos a ensuciar con algo. Pero una cosa es que de vez en cuando alguna mancha del pecado nos ensucie, y otra cosa es que vivamos mugrientos. No podemos vivir mugrientos si somos hijos de Dios. Hice el otro día mención a Juan capítulo 13, cuando el evento de cuando Jesús le quiere lavar los pies, ¿no? Entonces, no, que está bien que de vez en cuando, o sea que necesitemos ir todos los días al Señor para que nos lave los pies, pero no para que nos lave completos. Eso no es vida del Hijo de Dios. Entonces estas cosas les digo para que no pequen. Volvemos a 1 Juan, porque quiero decir una cosita más. Leo de vuelta el 2:1. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Jesús, nuestro abogado, es la propiciación por nuestros pecados. ¿Qué significa esta palabra propiciación? ¿Por qué Jesús es la propiciación? Porque a veces leemos, tenemos una idea general de lo que significa, pero es lindo entender un poquito el concepto en lo que significa, ¿no? Propiciación significa apaciguar totalmente la ira de Dios. Por eso dice que Jesús es la propiciación por nuestros pecados, porque Él pagó, satisfizo, de modo de que la ira de Dios, que proviene en contra del pecado, es satisfecha y entonces desaparece. ¿Cómo entender la ira de Dios? Porque a la gente no le cuesta pensar que Dios
pensar en la ira de Dios, ¿no? Que Dios se puede enojar, que de hecho se enoja. ¿Cómo entender la ira de Dios? Es la ira por el pecado. El pecado que ofende su santidad, que desafía su santidad. Y delante de su ira, todos los seres humanos seríamos, ¿saben qué seríamos? Destruidos. ¿Quieren leer el Salmo 76, versículo 7? Yo se los leo, búsquenlo si quieren. Salmo 76, versículo 7. El salmista se dirige a Dios y le dice, tú, temible eres tú, ¿y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? La respuesta está implícita, ¿no? Nadie podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira. Por eso Jesús es la propiciación, porque Él pagó por los pecados, satisface la ira de Dios y nos permite entonces transformarnos en su Hijo por medio de su amor y disfrutar de su amor y su bendición. Y finalmente les invito a leer en el Nahum capítulo 1. Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, me comía Joel por el medio, Miqueas, Nahum. Está en la Biblia, ¿eh? Busquen lo que está. Cortito, pero está. 1:6. Nahum 1:6 dice, ¿lo tienen? ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. ¿Quién permanecerá en pie delante de la ira de Dios? Sin el Paracleto, sin Jesús que es la propiciación por nuestros pecados, todos los seres humanos seríamos destruidos. Pero gracias al Señor, después de Nahum 1:6, ¿qué está? Nahum 1:7. Entonces, después de decir eso respecto de la ira de Dios, dice, pero Dios es bueno. Dios es fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Entonces, ¿cuál es la solución? Confiar en Dios, ir a Él, acudir a los méritos de Jesús, quien es nuestro abogado, quien es nuestro Paracleto, quien es nuestro Salvador, para poder presentarnos delante de Dios. Pero queridos hermanos, así como el versículo 6 nos habla de la ira de Dios, que nadie puede permanecer delante de la ira de Dios, y el versículo 7 nos habla de su bondad para con aquellos que confían en Él, no nos confundamos con la bondad de Dios. No nos confundamos, porque Dios es bueno y expresa su bondad, su salvación y su perdón para aquellos que van a Él por medio de Jesucristo, porque así como después de Nahum 1:6 está Nahum 1:7, después de Nahum 1:7 está el 1:8, que dice, mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y mire lo que aparece, las tinieblas, y las tinieblas perseguirán a sus enemigos. Hermanos, Dios ofrece todas las posibilidades, todas. Él hizo lo que ninguno de nosotros podía hacer, ni lograr, ni alcanzar. Pagó el precio. Él puso el precio y lo pagó él mismo. ¿Se dan cuenta lo maravilloso que es esto? La paga del pecado es muerte. Yo voy a pagar, dijo Jesús, para que ustedes no tengan que morir. Y Él se ofreció y en propiciación por nosotros, y es nuestro Paracleto, es nuestro Salvador. Él hizo lo que ninguno de nosotros podía hacer. Él en persona como propiciación por nuestros pecados. Jesús murió, Jesús pagó, Jesús satisfizo la ira de Dios en nuestro lugar. Y podemos hacer esto nuestro por medio de la fe en Él. Y de esta manera se establece la comunión. Podemos conocer a Dios de verdad, no solo saber de Él, no solo tener alguna idea muchas veces equivocada acerca de Dios, sino conocerle como Dios realmente es. Así termina diciendo
el versículo 3 de 1 Juan 2. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Pero esto va a ser tema para la próxima. Esto va a ser el tema para la próxima. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Tenemos paracletos, no solamente uno. Por falta de uno, tenemos dos. Todo provisto por el Señor en su gracia, en su misericordia, en su amor para con cada uno de nosotros. Estas cosas les escribo para que no pequen. Así que, hermanos, vivamos de acuerdo a lo que el Señor nos ha dado, nos ha regalado y tiene dispuesto para nosotros. Que es maravilloso, es lo mejor, es lo más hermoso que podemos pretender, alcanzar y disfrutar como seres humanos tomados de su mano. Que Él nos bendiga. ¿Oramos? Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, gracias. Toda la gloria sea a ti, Señor. Tú has hecho todo. Y nos ofreces el regalo. Gracias, Señor. Gracias por ofrecernos el regalo. Y gracias porque los que estamos aquí reunidos, lo hemos entendido y hemos recibido ese regalo, Señor. Gracias por habernos salvado. Gracias por Jesús, nuestro abogado, nuestra propiciación. Gracias por el Espíritu Santo que acude para ayudarnos en nuestra debilidad y para guiarnos y para ayudarnos a entender y a disfrutar de todo lo que tenés para nosotros, de todo lo maravilloso que es ser tus hijos. Gracias, Señor. Gracias. Hay otros que todavía no lo tienen en sus vidas, Señor. Y deseamos que lo puedan tener también para ellos. Y bueno, en lo que nos corresponda a nosotros, Señor, hacer con nuestro testimonio, nuestra palabra, para que puedan hacerlo, Señor, nos ponemos ante ti, Señor, para que nos puedas utilizar a cada uno y como iglesia, para que eso que hicieron Juan y los apóstoles, dar testimonio, también nosotros podamos cumplirlo. Te alabamos, te agradecemos, Señor, inmensamente, eternamente agradecidos por todo esto. Y te pedimos que nos continúes bendiciendo al terminar esta reunión, que sigas obrando en cada una de las personas y las necesidades que hemos mencionado y aún aquellas que no, Señor, pero que tú conoces y están en nuestros corazones. Toda la gloria sea para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.